soledad, almuerzo o cena, es igual. Cuando en la mesa hay un solo lugar, almuerzo o cena, para mí no es nada más que sobrevivir. Almuerzo o cena, es al fin. ¿Ya no almorzás más? Ya nada más, mirá, algo simple. ¿Tirás con papas fritas? Amigo, hay que ahorrar. Yo hago una sola comida. ¿Te bancás todo el día en la calle sin morfar? Todo el día sin comer. ¿Cómo es eso? Y aguanto. Comés lo que fiambre, lo que se puede comer. Y a veces también lo comemos al mediodía y comes a la noche. Papas fritas, panchos, sándwiches. Pese a los consejos de los nutricionistas, cada vez más gente almuerza comida chatarra. Y no es cuestión de moda, es que cada vez más la gente que sale a trabajar enfrenta una opción dramática. Comida chatarra o nada. ¿Este va a ser tu almuerzo? Sí, es para todo el día. Con eso ya estoy todo el día. ¿Con cuánto almorzás? ¿Cuánto gastás? 100 pesos. 100 pesos. 2 panchos y una gaseosa, 100 pesos. O sea, lo tenés calculado que esa va a ser la guita para que gastás al almuerzo. Mínimo, eso es mínimo. Si te tuviera que ir a morfar otra cosa, ya se te va de cara. 200 pesos. Fácil, en otro lado. Y no te da. No me da, no. ¿Cómo haces para almorzar vos que laburás en la calle? Se hace difícil. Antes por ahí pedíamos un sándwich entre dos y ahora por ahí es esperar hasta llegar a casa y comer algo allá. Para muchos trabajadores, los restaurantes son un recuerdo. Y volvieron las viandas. Antes iba a comer afuera y ahora me tengo que traer el tupper. Me comía un vacío pan o me iba a una casa de hamburguesa o una parrillita y ahora no puedo hacerlo. Me traigo el tupper, lo que sobra de anoche me lo traigo a comer acá. Bastante difícil. ¿Te toca almorzar acá en el centro cuando venís? No, yo traigo la viandita nomás. ¿Te traes la vianda? Sí, pero viste, para comer ahora en el centro no estamos y un sándwich, todo esto, ¿cuánto tenés? 200, 300 pesos. ¿De qué laburás vos? Yo hago plomería, sí. ¿Y te traes tu vianda? ¿Antes comías acá? Sí, comí acá. ¿Desde Sí. cuándo dejaste de comer? Y hace un par de años ya que... Ya ¿Que te pasaste a la vianda? Sí, porque antes en la roticería, viste, compraba algo de la roticería y más o menos te alcanzaba un poco la vida. Desgraciadamente ya los restaurantes, los que había antes de los gallegos, me acuerdo, ya no corre más eso. Y cuando vos vas y te sentás, te están cobrando hasta la silla. ¿De qué compraste? Brócoli, ensalada. ¿Cuánto te salió todo eso? 160 pesos, 161,20. Un disparate. ¿Solés hacer eso para almorzar? No, normalmente me traigo una viandita. Pero hoy tocó comprarla afuera. Hoy tocó, sí. ¿Cambiaste en algo tus hábitos de almorzar? ¿Antes salías a comer a restaurantes o algo así? Sí, tenía otra vida. Hoy no se puede vivir. Pero no solo el almuerzo y la cena están en decadencia, el desayuno también es un lujo. ¿Está complicada la venta? Terriblemente. No se vende tanto. ¿Desde cuándo te bajó? Y de hace 3 años atrás más o menos, ya demasiado no se vende. No, la gente no tiene plata. A veces vos ves que mucha gente acá que no desayuna, no tiene para desayunar, tienen, qué sé yo, 20 pesos y la tenés que dar igual. No es que hay una epidemia de vegetarianismo en la Argentina, ¿eh? Baja el consumo de carne porque no hay plata, porque la gente no puede comprarla. ¿Y a quién irá a votar a esta gente? Porque una cosa es que alguien tenga que restringir la salida al cine, la salida a comer en familia, o el gimnasio, o la terapia, qué sé yo. Una cosa es que alguien tenga que incluso dejar el colegio privado y llevar a los pibes al colegio estatal. Pero otra cosa es que la gente tenga que dejar de comer o cambiar sus hábitos alimenticios, o como en otras oportunidades hemos contado aquí en GPS, empezar a caminar porque lo que tiene que cargar en la tarjeta SUBE le cuesta mucha plata. Entonces, ¿a quién irá a votar esa gente? El kirchnerismo está confiado ciegamente en que todos estos votos de la gente que ha perdido calidad de vida, que ha perdido plata de su bolsillo, que ha perdido, como esta gente que o deja de morfar o tiene que comer cualquier basura porque no le da la plata para comer algo bueno y rico, o que tiene que andar con la vianda, mecánicamente los va a votar a ellos porque son la principal fuerza de oposición.
Pero van a ver esta noche en GPS como cuando uno sale a la calle y le pregunta a los que votaron a Macri en otras oportunidades si volverían a votarlo, se van a sorprender con la cantidad de gente cagada por esta economía que va a volver a votar a Macri. Entonces, hay una lectura lineal de parte del kirchnerismo que me parece que se equivocan, o se equivocan por lo menos en grandes porcentajes. Y por eso es que, si bien el gobierno está preocupado, porque las encuestas lo dan segundo, al menos en primera vuelta, no hay que darlo por muerto, porque lo que está pasando es mucho más complejo de la lectura lineal que uno puede hacer a la luz del desastre económico que provocó el gobierno en estos años. Es mucho más complejo y no conviene, me parece, si uno quiere tener una mirada más o menos matizada de lo que está pasando, lo tiene que mirar de otra manera. Eso no quiere decir que los números no sean aterradores. El consumo de carne está en los niveles más bajos de los últimos 20 años. Se come hoy menos carne que durante la caída de la convertibilidad. Insisto, no es que la gente se hizo vegana, muchachos. No tienen plata para comprar carne porque los precios se dispararon al demonio. Más de la mitad de los chicos argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Más de la mitad de los pibes argentinos está por debajo de la línea de pobreza. 10 puntos más que al final del kirchnerismo. O sea, estos son mediciones de la UCA, que ya a la UCA le dolía bastante al kirchnerismo la medición de pobreza de la UCA sobre la niñez, que en el final del 2015 era de 40%, ahora es más del 50%. El 10% de los pibes de todo el país tiene hambre. Tiene hambre. Lo dicen en las encuestas, insisto, son números de la encuesta de la UCA que frente a la ausencia de estadísticas del kirchnerismo, sobre todo de estadística de pobreza en el tramo final, esta fue la única estadística que siguió manteniéndose y permitió reconstruir un poco la serie y la evolución de la pobreza en la Argentina. Piensen en la bomba que hay en el conurbano, donde el 15,4% de los pibes es indigente, vale decir, tiene necesidades básicas insatisfechas en gran medida, por no decir, tiene hambre. En el conurbano, el 63,6% de los pibes está por debajo de la línea de pobreza. Piensen que en el conurbano debe haber, ¿cuánto? 10 millones de personas. Si uno descuenta a Capital Federal, en el conurbano debe haber 10 millones de personas. ¿A quién ir a votar esa gente que está bajo la línea de pobreza? ¿Alcanza con la ayuda social que hace llegar el gobierno a través de la asignación universal por hijo, a través de los planes sociales, a través de los punteros? ¿Alcanza con eso para convencerlos de que vuelvan a votar al gobierno? Porque muchos lo deben haber hecho. Al menos esto es lo que se registra en las elecciones de 2017. Casi el 35% de los chicos hoy en la Argentina depende de los comedores infantiles o los comedores escolares. Es tal la dependencia que hay de los pibes que si no se cagarían de hambre, que se han abierto comedores de fin de semana. ¿Por qué? Porque buena parte de los chicos comían en las escuelas durante los días de semana, pero empezó a verse la cruel realidad de que no comían los fines de semana. Entonces, hay iglesias, hay merenderos, hay comedores que están abriendo los fines de semana para darle de comer a los pibes porque de otra manera no comerían los fines de semana. 35% de los pibes está en ese caso. No hablamos de una excepción. 35% de los chicos depende de los comedores para poder vivir, para poder morfar. El pan. La Argentina, alguna vez se decía el país del trigo y de las mieses y todas estas pelotudeces. Bueno, hoy por hoy la Argentina es el país donde en relación al salario mínimo es el país donde está más caro el pan en el mundo. Se ha llegado al absurdo hoy, que ahí ustedes veían ese muchacho que instalaba cortina que decía, me como un pancho con papa frita, 2 panchos con papa frita y una gaseosa por 100 pesos. El pan del pancho sale más caro que la salchicha. En el país del trigo, el pan del pancho sale más caro que la salchicha. Este es el nivel de locura en el que estamos. Y después, nada, vamos a hablar esta noche sobre cómo con el paraguas de los precios cuidados, que ahora ya ni sé cómo le llaman, aprovecharon para remarcar entre un 30% los demás precios de los alimentos, las grandes empresas alimenticias que pactan por un lado precio cuidado, pero remarcan por otro lado. Entre los disparates que suceden económicos en la Argentina, cuesta hoy más el queso rallado que uno le pone al plato de fideos que el plato de fideos.
por poco que sea que uno le ponga de queso rallado, es tal la locura del precio del queso rallado, que creo que cuesta más, alguien había sacado la cuenta, creo que costaba más que un kilo de auto, un kilo de queso rallado en sobre, cuesta más que el plato de fideo. Entonces, en este contexto se explica, estas barbaridades se explican por qué el 35% de los pibes tiene que ir a comer a los comedores escolares. Y no es que va a comer maravillas, porque a su vez los comedores, también lo hemos contado en este programa a lo largo de todo el año pasado, no tienen plata para darle carne, pollo ni nada, les terminan dando harinas y más harinas, y se ve esa pobreza doble, esa desnutrición o malnutrición de los pibes flaquitos o los pibes gordos de tanto comer harina. Esto que es un retroceso en la Argentina, un retroceso veloz que se ha profundizado de manera geométrica en menos de un año. Piensen que nosotros les empezamos a hablar que lo que venía era una especie de quimioterapia social allá por septiembre, cuando se conoció el acuerdo del fondo, que dicho sea de paso, ustedes saben que no existe letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ojo que eso en algún momento se va a terminar judicializando también. ¿Cómo es posible que la Argentina firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que le prestaran la mayor cantidad que nunca prestó el Fondo Monetario y no hay letra chica? Ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central entregan la letra chica del contrato con el fondo. ¿A qué se comprometieron? ¿Por qué lo esconden? Pero bueno, desde que se hizo ese acuerdo, empezó esta quimioterapia social que está desplazando a vastos sectores de la población a la pobreza. Y esto no es solamente una estadística, es esto que yo les mostraba en el comienzo del programa, la gente que cambia su vida, no puede comer carne, tiene que buscar otras cosas, deja de morfar, gente que dice no morfo nada, ayuno, termina comiendo cualquier basura, cambian su vida, cambia la calidad de vida. Esto mecánicamente se va a traducir en bronca a la hora de votar, qué sé yo. Insisto, el kirchnerismo está confiado que esto es mecánico, que entonces la elección va a ser un paseo. Yo creo que no, que hay algo que todavía el kirchnerismo no logra explicar bien, que tiene que ver con la corrupción. Y esto ha calado mucho más hondo de lo que uno se imagina, porque con las cagadas que ha hecho este gobierno, con el desastre económico que ha hecho, debería estar estallando el voto de oposición, y todas las encuestas dicen que todavía Mauricio Macri conserva arriba de un 30% de intención de voto. Entonces, hay algo, pese a todos los desastres que han hecho, hay algo de la corrupción del kirchnerismo que el kirchnerismo no logra explicar bien o no ha dado buenas explicaciones, más allá de decir nos persigue la justicia. Esta semana, sin ir más lejos, y ustedes saben que yo he sido muy crítico de las causas que maneja el juez Claudio Bonadío, muchas de esas causas basadas en leyendas urbanas, prejuicios, que no se entiende cómo las cámaras de alzada, los tribunales de alzada las dejaron seguir adelante. Pero bueno, finalmente se firmó el procesamiento de la causa Cuaderno, con lo cual, ya que se firmó la elevación a juicio oral de la causa Cuaderno, el fiscal Stornelli ya bien se podría presentar a declarar porque ya no corre más peligro. Pero bueno, cuando uno lee ese extenso procesamiento de 679 páginas, lo que encuentra es no pruebas dudosas o pruebas que no aparecen. Hay un montón de tipos arrepentidos que son del riñón del kirchnerismo que cuentan cosas coincidentes. Entonces, alguna explicación más allá de que nos persiguen, el kirchnerismo debería dar. Y si no, vean la otra, más chiquitita, pero que decir, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Que es la de las declaraciones juradas anticipadas. Ustedes recuerdan que tanto Guillermo Moreno como Augusto Costa, o sea, vale decir, cuando llegó Kicillof, lo sacaron a Moreno, pero durante los tiempos de Kicillof se siguió instrumentando esta restricción a las importaciones. Había que tener declaraciones juradas y también eso funcionaba como un permiso para obtener dólares oficiales. Hubo, creo que son 600 millones de dólares que se fugaron a través de empresas fantasmas constituidas por indigentes, un curro inmenso. Cualquiera de nosotros, acuérdense, quería ir a comprar $10 en aquella época y te pedían hasta el certificado bucodental, análisis de orina y radiografía pulmonar. Entonces resulta que estos tipos, con empresas armadas con indigentes, que no tenían un puto bien, que no tenían dirección, que no tenían nada, se llevaban de a 50 millones de dólares, los mandaban para China, supuestamente para importar cosas, y esa plata después la reingresaban a la Argentina, la cambiaban a dólar blue, porque era un dólar que habían comprado a 6 y lo vendían a 10, generalmente era el doble, y entonces hicieron inmenso negocio, y ahí quedó la imagen plasmada
de un allanamiento en el cual se llevaron 38 autos de alta gama y yates decomisados. Entonces hay algo de esos años y del festival de curro diverso que hubo en esos años que ha calado en la población, incluso en aquellos que hoy están cagados por esta economía del gobierno de Mauricio Macri. Y por ahí es donde pasa el dilema, que va a ser el dilema de la próxima elección. Los tipos que están sufriendo el retroceso económico, ¿sí?, que deberían estar furiosos con Macri, ¿a quién van a votar? Porque la mayoría de la Argentina hoy por hoy es pobre. Esto es así. Por más que uno diga, bueno, el índice y no, y la encuesta, la mayoría de la Argentina es pobre. ¿A quién van a votar los pobres que han sido cagados por este modelo económico? ¿Van a votar pendularmente al kirchnerismo? ¿Van a votar a Labaña, que se sigue comportando como un pavo real? ¿A quién van a votar finalmente los desencantados? ¿Van a preferir opciones menores, como votar a Esperdy, hacerse los ultraliberales, votar a la izquierda? ¿A quién van a votar? Lo cierto es que esa gente que hoy está furiosa con el modelo económico, no sabe hacia dónde canalizar su bronca. Bienvenidos, esto es GPS.